en el fondo creo que como le pasa a todas las mujeres en todos los sectores, tienes logros solamente con mucho esfuerzo, mucho trabajo, dedicación, pero también un poco de suerte, ¿no? Eso siempre es un componente y no hay que dejarlo de lado. Sin duda, el mundo de la energía y cuando yo empecé mi carrera aún más, era un mundo muy, muy masculino. Entonces, eh, cuando se crea la CRE como un organismo independiente, a partir de la reforma del 2013-14, yo me dedicaba trabajé muchísimos años en Pemex y después estuve haciendo un libro en el INCO sobre la importancia del sector energético en México. Y la verdad es que el INCO como plataforma de divulgación y de opinión de propuestas de política pública es muy mediático. Entonces, a la hora de estar promoviendo el libro y hablando sobre la importancia que tenía para el país reformar el sector energético, pues digamos que me volví una voz relevante. Y ahí un poco me parece que no solo es que yo supiera de estas cosas y me interesara y me hubiera dedicado a estas cosas durante muchos años, sino que tuve la suerte de haber estado en un lugar con mucha exposición mediática en el momento correcto. Y entonces me llaman para ver si estaba yo interesada en competir por uno de estos posiciones de comisionada en la Comisión Reguladora de Energía, que históricamente había estado poblada por hombres, aun cuando era un órgano desconcentrado de la CENER. Entonces, sin duda, pues mi esfuerzo y un poco también la decisión de que lo que te interesa es lo que vas a hacer siempre independientemente de qué pasa, y ahí es un poco de congruencia y consistencia, te va haciendo experto porque, pues, digamos, es a lo que le dedicas todo tu esfuerzo profesional durante muchas horas, durante muchos años. Entonces, en mi caso se dio una combinación, pues, muy auspiciosa de estar siempre dedicada a los mismos temas y haber estado en un momento que mi nombre, pues, como que saltaba, ¿no? O sea, era la persona que hablaba en la tele o en el radio sobre la importancia de la reforma energética y de la necesidad de tener regulación, etcétera, etcétera, independiente y fuerte para hacer un espacio de piso parejo para la industria, que buscábamos que se invirtiera en el sector energético, la industria privada. Y entonces, pues mi nombre se puso ahí, digamos, pues llamémosle a esta a ver si quiere. Y entonces, claramente, yo estaba interesada y fue un reto profesional, yo creo que el más satisfactorio de toda mi carrera, porque no solo estábamos tratando de hacer las reglas para un sector que permitiría crecimiento económico en México, sino también el representar cómo las mujeres expertas en un sector muy masculino podían ser no solo líderes, sino también ejemplo para que otras pudieran entrar o cuando menos confirmar la idea de que, aunque nos cueste muchísimo trabajo, sí lo puedes lograr, ¿no? Y entonces también otra cosa que hay que decir es que personalmente yo estaba en un momento en el que mis hijos ya estaban más grandes, tenía muchísimo más espacio y fuerza para enfrentarme a un reto de ese tamaño, ¿no? Y una responsabilidad así de grande. Entonces, la verdad es que creo que en general es una combinación que funciona para todos los sectores, me imagino que también en todos los países, en donde las mujeres, pues, independientemente de que nos cueste más trabajo que los hombres, que sin duda tenemos que creer en que sí lo podemos hacer y dar el paso adelante y decir, yo estoy lista, tómame en cuenta, quiero, ¿no? Y me parece que la siguiente observación o mi siguiente punto es, una vez que llegas, ¿cómo ayudas a que las demás puedan subir esa escalera
y te acompañen, y no solo eso, sino que te superen, ¿no? Cuando llego a la comisión, evidentemente al principio era pues como que no sabían muy bien cómo lidiar conmigo. Primero era una comisión que ya existía, pero que ahora tenía un mandato distinto y estaba poblada por gente distinta también, ¿no? Entonces había que hacer regulación nueva, había que trabajar con otra cachucha en términos de ahora no somos un órgano que le pide permiso a Pemex o a la CFE o a CENER para decidir el rumbo de la regulación del país, sino que ahora el regulador y el que toma esas decisiones en términos de la regulación es la comisión como un ente independiente que además ahora pues cuenta con un miembro que es mujer, ¿no? Y aún adentro había esta cosa como de, ay, comisionada, y no sabían qué posición iba yo a tomar, etcétera. Entonces, mi liderazgo de alguna manera siempre ha sido, y yo creo que eso es una consecuencia de haberme formado en un ambiente muy masculino, es un liderazgo que no confronta, sino que facilita, ¿no? O sea, yo tiendo a pensar que lo que hago o que me sale bien es facilitar que las cosas sucedan sin demasiada confrontación. Entonces, digamos, al inicio tuve un papel muy de escuchar, entender cómo funcionaba aquello y tomándome muy en serio que las otras mujeres de la comisión, aunque no fueran comisionadas, en la comisión trabajaban y trabajan muchas mujeres, vieran en mí no solo una aliada, sino un ejemplo de cómo podrían ellas avanzar su carrera desde mi punto de vista, sin romper los platos para lograr eh, que fuéramos más exitosas en lo que para mí era fundamental, que era un sector energético competido, con nueva regulación, creyéndose la independencia. Entonces, para empezar, siempre he sido una gran creyente en que las mujeres a cierta edad especialmente, lo único que necesitan para ser exitosas es poder saber, ni siquiera ejercer, sino saber que tienen la flexibilidad para poder combinar su vida personal y su vida profesional. Entonces, lo primero que hice, evidentemente, mi equipo éramos solo mujeres, no porque lo hubiera decidido así necesariamente, sino porque yo ya venía trabajando de tiempo atrás con dos o tres colegas que son fantásticas, Catalina, eh, y entonces, y Catalina justo en ese momento se embaraza. Y entonces hice un esfuerzo para demostrar que Catalina no tenía que estar en la comisión todo el tiempo, que Catalina iba a hacer su trabajo impecable como siempre lo había hecho. Y la verdad es que el rol de Catalina embarazada nos ayudó muchísimo para demostrar que las mujeres no necesitamos comportarnos como los hombres para ser eficaces, directas, exitosas, sino que simplemente tenemos que ser nosotras mismas como quiera que seamos, porque además las mujeres no todas somos iguales. Con lo cual, el rol mío de estar ahí y ser muy enfática y ser muy frontal, porque no me gusta confrontar, pero nunca digo cosas que no creo, ¿no? Entonces, y si tiendo a ser muy directa. Con lo cual, eh, mi posición era de liderazgo evidente, porque además ahora estaba en una posición de decisión, y Catalina como mi brazo derecho mejor que yo en todos sentidos, con una posición muy, digamos, en un sentido muy femenina y muy empoderada también, por mí y por ella misma, por sus logros. Entonces, creo que para las mujeres en la comisión y en el sector, porque pues éramos el regulador, entonces la industria tenía que lidiar con nosotras, pues ahora veía a estas mujeres que no eran iguales,
pero que tomaban el liderazgo en la regulación. Y, por ejemplo, como no existían muchas de las reglas, por ejemplo, de renovables, almacenamiento, todo el tema de los combustibles se hizo de saque y a mí me interesó, tomé un rol más o menos preponderante en eso. Y mi voz era muy, ahí estaba todo el tiempo. Y entonces la verdad es que sí fui muy consciente de que no nada más era mi opinión, sino que aunque no me gustara sentirme importante yo, pues sí era la única mujer y tenía que dar un mensaje que fuera productivo para las otras, ¿no? Y creo que después de mí vino otra comisionada, Neus Peniche, como a los 2 años me parece, o un poco más. Y después, ya en el sexenio de López Obrador, hubo otras dos más. Había, y espero que continúen, muchas mujeres en puestos de decisión en la comisión y el sector energético cada día más es un sector en donde muchas de las posiciones de liderazgo y de experiencia son mujeres fantásticas, ¿no? Y digamos, creo que soy parte de un grupo de mujeres que nos ha interesado durante muchos años el tema de energía, electricidad, gas natural, muchas cosas que se corresponden también con el medio ambiente. Entonces, y que hemos ido tomando posiciones de liderazgo que a mí me llena de orgullo ser parte de ellas. Pero sí, durante esos años fui muy consciente de que la presencia y los mensajes que uno manda sin hablar son fundamentales. Entonces, creo que puse ahí mi granito de arena para que se entendiera que no, las mujeres no tenemos que ser como los hombres. Tenemos que ser mujeres decididas a ser exitosas y ya está.